Hola, vamos a desarrollar el tema techos y paredes verdes. De este gran tema vamos a ver un poco de historia, el concepto de cada uno de ellos, cómo funcionan, los tipos, beneficios, las especies vegetales que se adaptan a techos y paredes verdes y algunos ejemplos de diseños internacionales, nacionales y regionales. Bueno, con respecto a la historia, aunque en los últimos años, podemos decir en los últimos 10 o 15 años, se ha estado viendo, dando a conocer ejemplos de diseños de techos verdes en países europeos y bueno, y después acá en América, América Latina, pero en realidad el uso de los techos verdes con todos sus beneficios de atemperar o mejorar lo que es la habitabilidad de las viviendas ya viene de hace muchísimos años, ya sea que se han usado en zonas de clima frío, como el ejemplo de Islandia, como la imagen superior izquierda, en el noreste de Europa, o en la imagen superior derecha en Escandinavia, que es lo que es la zona de Dinamarca, Noruega y Suiza. Estos techos verdes a dos aguas ayudaban a lo que es evitar la deposición de nieve en el techo y bueno, crean toda una barrera que hace que la vivienda se condicione o se mantenga más cálida en el invierno y en verano más fresca. Bueno, tenemos el caso de Alemania, como es la urbanización que vemos en la imagen de la izquierda, que ya en el año 1960, eh, hizo este diseño de casa en una ciudad y en 2005 ya se tenía una estimación que en este país había un 10% del total de techos de vivienda que eran techos verdes. El caso de la imagen de la derecha es una urbanización en Copenhague, Dinamarca, que en 2014 esta ciudad fue declarada Capital Verde Europea. Ellos no han dudado en tomar una decisión de mejorar su eficiencia energética como ciudad. Entonces lo que hacen es convertir en jardines las zonas muertas o en desuso de las azoteas en techos verdes. Esta decisión de convertir a los techos verdes en obligatorio es con el objetivo de conseguir emisiones neutras de dióxido de carbono para el año 2025. Otros ejemplos ya en el continente americano, el caso de Estados Unidos y Canadá. En la imagen superior vemos un techo verde en Chicago, el City Hall. Fíjense cómo se aprovecha esa azotea, esa terraza con el verde, se le da otro uso, puede ser usado como un espacio verde y también todos los beneficios que extrae con respecto a la temperatura y demás del edificio. Y la imagen debajo es en Vancouver, Canadá, una biblioteca que también tiene un diseño en su terraza, en su azotea, de un techo verde. Bueno, ¿qué es lo que definimos como cubierta verde o techo verde? Es un sistema de ingeniería, porque vamos a ver más adelante que es un sistema complejo, o sea, no es que simplemente se colocan plantas arriba del techo, que permite el crecimiento de vegetación en la parte superior de edificios, ya sea techos o azoteas, manteniendo protegida su estructura. Ahí ya vemos un beneficio de estos techos verdes que protegen la estructura de las construcciones o edificios. Además mejoran la calidad de vida en las ciudades, ya que capturan agua de lluvia, o sea, ahí tenemos todo un manejo de lo que es el ciclo hidrológico del agua, reduciendo así inundaciones y niveles de contaminación. Mejoran la aislación térmica de los edificios y enfrían el aire y son hábitat también de especies nativas o migratorias como pueden ser aves o insectos, o sea, de menor tamaño.
Y lo que vemos acá abajo es un diseño bastante nuevo, que es una sede del Banco Santander en España, y que es el techo más grande de Europa. En la actualidad tiene 100.000 metros cuadrados. ¿Cómo funcionan estos techos o paredes verdes? Son aislantes térmicos, o sea que en clima frío mantienen el calor que producen los seres humanos dentro de la vivienda, y en climas cálidos mantienen el interior de la vivienda fresca, aislada de las altas temperaturas que existen en el exterior. La composición del techo verde, piensen ustedes que es tierra más vegetación, y esto lo que hace es, este aislante, esta capa, moderar las variaciones de temperatura dentro de la vivienda. Justamente funciona como un aislante entre lo que es el interior de la vivienda y todo el ambiente exterior. El calor disipado no solo se absorbe, sino que también se acumula en esta estructura. Bueno, acá lo vemos en la imagen. En la imagen de la izquierda es una vivienda que no tiene techo verde. La imagen de la derecha tenemos dos techos verdes, uno plano, otro inclinado, y también en la parte bien de la derecha tenemos una pared verde. Fíjense en ustedes cómo con el transcurso del día, con cómo va rotando el sol, cómo va proyectando sus rayos solares sobre la vivienda, y con la flecha lo que nos representa es la circulación de aire. En la casa de la izquierda, fíjense que entra aire fresco por las ventanas, pero debido a que toda la radiación es acumulada en techos y paredes, no tenemos esa protección, la casa es muy caliente y bueno, por supuesto el aire sale con alta temperatura. No está refrigerada esa casa. En cambio, la de la derecha, vemos que los rayos solares, que son las flechas en rojo, aunque interceptan la vivienda, pero como tiene techo verde y paredes, esta radiación un poco es absorbida por las plantas para realizar fotosíntesis y demás, pero también es disipada. Entonces la vivienda llega mucho menos radiación y es más fresca. Bueno, en la imagen lo que vemos acá es la estructura de un techo verde antiguo. Imagínense ustedes en las épocas de los vikingos, o sea, estamos hablando muchísimos años atrás, donde vemos una estructura, como puede verse aquí, una estructura de troncos de madera que eran la base del techo. Después ponían ramas arriba de esa estructura, después una especie de paja en sentido contrario, le llaman pasto de pantano o pradera, y en la parte superior ponían como en forma de ladrillo, o lo que llamamos ahora los panes de césped, justamente pedazos de césped o de vegetación, porque era más alta que el césped, con tierra para que se arraigue y forme esa estructura. Colocaban dos capas de panes de césped. Esta es una estructura más moderna de un techo verde. Fíjense que en la parte inferior, que les marco aquí con la flecha, es el soporte estructural, soporte base y el elemento que forma la pendiente, o sea, sería el techo. Cuando uno hace una construcción, si ya sabe que va a ir con techo verde, mucho mejor, y si uno ya tiene construido una vivienda y quiere hacer un techo verde, tiene que tener una pendiente adecuada y estar con ciertas condiciones. También hay que conocer consultar con algún ingeniero civil, que si ese techo
soporta el peso de un techo verde, de toda una estructura del verde. Bueno, en la capa superior, fíjense, ponemos una membrana impermeabilizante antirraíz, que lo que hace esto es justamente la raíz de la vegetación, no dañar la estructura del techo. Después ponemos todo un sistema de capa drenante, que es lo que escurre, lo que queda de toda la infiltración del agua de lluvia. Posteriormente sigue la capa filtrante, que es esta de aquí, justamente con la misma función. Y por último, una capa de sustrato, que generalmente, o sea, es un sustrato bastante liviano. Y por último, la vegetación, que ahora vamos a ver qué tipo de vegetación se adapta para techos verdes, no es cualquiera. Bueno, acá vemos una imagen real con todas sus capas, la capa base, filtrante, permeable y arriba la capa de vegetación. Bueno, existen dos grandes categorías de cubiertas o techos verdes, las extensivas y las intensivas. ¿Por qué se denominan así? Las extensivas son más livianas, son de bajo mantenimiento, generalmente son estructuras que son inaccesibles, o sea, es un techo que se hace, pero no se puede disfrutar como espacio verde, sentarnos o demás. Son de 5 a 15 centímetros de espesor el sustrato y requieren menos humedad, o sea, que esté menos húmedo. Es de menos mantenimiento. Justamente son de superficies más extensas, más grandes. Después tenemos las intensivas, que estas son más funcionales, pero a su vez requieren más mantenimiento. También requieren una estructura de soporte reforzada, son más pesadas. Estas son las que yo les digo que si a uno lo llaman como ingeniero paisajista, que quieren diseñar un techo verde en una terraza, que quieren poner sillas, mesa, una churrasquera, no sé demás, nosotros tenemos que asesorarnos que la construcción, la estructura arquitectónica de esa casa soporta ese techo verde. Son accesibles, permiten una gran variedad de especies vegetales, el sustrato tiene un mayor espesor, o sea, ya es una estructura más compleja como la que les mostraba anteriormente y necesitan riego, por supuesto. Este es un ejemplo de una terraza verde intensiva. Fíjense ustedes cómo tiene toda una estructura de bancos, un deck de madera muy bonito, cómo tenemos vegetación en altura y esta construcción, un tipo de construcción de terrazas intensiva es con bandeja que ya viene toda la estructura prearmada, o sea, como pequeños techos verdes que se van encajando con bandejas unos al lado del otro. Y no sé si alcanzan a ver, están las mangueras de riego. Este es un ejemplo de extensiva. Fíjense ustedes cómo esta construcción de esta vivienda bastante orgánica, que asimila con la naturaleza, le han hecho una cobertura, un aislamiento del techo y por encima han colocado ese techo verde. No es accesible tan fácilmente, o sea, es más, no es para un uso, sino por sus ventajas térmicas. Bueno, y para ver los funcionamientos o beneficios de los techos verdes, como estuvimos hablando también en arbolado, reducen el efecto isla-calor de la ciudad. Recuerden ustedes que qué importante el efecto de isla-calor era la acumulación de radiación durante el día en la ciudad que luego se disipaba durante la noche.
Cuanto menos vegetación tenemos, sea verde de las plazas, los paños verdes en las veredas, el arbolado o los techos o paredes verdes, cuanto menos hay de verde, este efecto isla calor es mayor y menos confortable se hace la habitabilidad en la ciudad. Esta imagen que les muestro aquí es la misma, arriba una fotografía real y abajo midiendo la variación de la temperatura y cómo se ve en la vivienda de la derecha, que tenemos un techo de chapa, y en la de la izquierda el techo verde. Fíjense ustedes, arriba del techo de chapa la temperatura que llega a 66 grados y en el otro techo tenemos 23 grados. Es una termografía. Bueno, el problema del efecto isla calor es la acumulación, como yo les decía, de calor y radiación durante la noche, que produce que efecto incrementa el consumo de energía eléctrica, la calidad del aire se desmejora, los contaminantes se forman con más facilidad, aumentan algunas enfermedades por el calor excesivo, y el techo de asfalto puede llegar a 70 grados centígrados, en cambio una cubierta verde 20 grados. Bueno, otro de los beneficios es que al tener vegetación en el techo aumenta la infiltración de las precipitaciones. Todo esto, recuerden cuando vimos también el arbolado, o sea, como la copa del árbol frenaba la velocidad o el impacto de la gota, el paño verde de césped ayuda en la infiltración. Bueno, los techos verdes cumplen la misma función y como teniendo mayor de esta superficie podemos lograr menores inundaciones en la ciudad. Las cubiertas verdes aumentan la infiltración, reducen el escurrimiento y la velocidad del agua. Retienen el 50% de una lluvia, por ejemplo, de 30 milímetros. Favorecen la biodiversidad en el paisaje urbano, o sea, ¿qué problemas encontramos en las ciudades? Son lugares hostiles para plantas y los animales por la contaminación, ruidos y otros. Al haber más verde, más cubierta, proporcionan un lugar saludable en el paisaje donde no solo hay biodiversidad de flores y fauna, sino también de aves, de flores y aves. Mejora la calidad de vida en la ciudad. El problema que tenemos en la ciudad es que tenemos una vida estresante, digamos, estamos continuamente el trabajo, el tránsito, el cumplimiento horario. Y bueno, al tener una cubierta verde puede ser un pequeño espacio de verde, de frescura, sin ruido, con acercamiento a la naturaleza, el pisar el césped fresco, el escuchar un pájaro, y eso es desestresante. Tener especies con aromas, con diferentes, y las mejoras económicas, que ya la hemos citado varias veces, como ayudan las paredes y techos verdes, como vemos en el ejemplo acá de la imagen, como hay esa continuación en el diseño, realmente es muy, muy original, cómo reducen el consumo de energía eléctrica o de gas natural, puede ser, al morigerar la temperatura dentro de las viviendas. Cómo también podemos hacer diseños de techos verdes que logremos una integridad con el paisaje, como es el caso de esta universidad en Singapur, cómo esa extensión del techo verde hace que nazca, o sea, como techo y llegue a la superficie esa unión, digamos, con todo el paisaje. Todo es junto. Bueno, ¿cuáles son las especies que se adaptan para un techo verde? Esto lo van a poder ver en el catálogo de plantas para techos verdes de INTA, que está citado en la bibliografía del Word que les voy a anexar. Hay varias especies, algunas nativas como la Gomphrena celosioides, hay otras exóticas como son los sedum, que se usan muchísimo
muchísimo los Sedum mexicanum, el acre, el album. Encontramos diferentes. Todas estas especies tienen un tipo de crecimiento y que soportan, por ejemplo, las altas temperaturas en nuestros climas y las altas radiaciones, porque imagínense, al estar ubicadas en el techo de las viviendas, estas plantas tienen que reunir ciertas características. En la segunda columna les indico qué tipo de crecimiento, de ciclo de crecimiento tienen, si son primaveros, otoñales, estivales o invernales, como es el caso del Sedum acre, y las características. Por ejemplo, la gonfrena no tolera la sequía y es susceptible a algunos ácaros que es atacada en el verano. La portulaca grandiflora también es una nativa que se usa mucho, pero muchas veces desaparece con las bajas temperaturas, o sea, muere, pero bueno, luego vuelve a emerger en la primavera. El Sedum acre es la mejor colonizadora cuando el techo se hace en otoño-invierno. También eso hay que tenerlo en cuenta, en qué épocas nos piden a nosotros, el comitente o la institución o el organismo público, que hagamos ese techo verde. Entonces vamos a saber con qué especie vamos a arrancar, porque justamente el objetivo es verlo verde, no vamos a arrancar con una especie estival si estamos en otoño o en... Bueno, y ahora como segunda parte, con alguna similitud en los beneficios, pero algunas diferencias en la construcción, vamos a ver lo que son las paredes verdes. Las paredes verdes podemos definir, o jardín vertical también se le llama, como un plano vegetado, construido con tecnologías y cultivado con especies diversas. Recuerden ustedes la definición de techo verde, que también decíamos que era una construcción con cierta ingeniería, o sea, cierto grado de estructura. También lo van a encontrar con el nombre de pared verde, muro verde, fachada o muro vegetal. Ese ejemplo de la imagen es el interior de una vivienda con muchas especies bastante conocidas, la tradescantia, la de color lila, la monstera, esas hojas grandes partidas, veo algunos helechos, muy, muy diversos. Bueno, para integrar la idea del jardín vertical y sustentabilidad también está relacionado por los beneficios, qué es lo que deberíamos buscar nosotros cuando diseñamos. Justamente ese diseño que dialogue con el paisaje del entorno del jardín. Fíjense en ustedes cómo esta composición interna, que es un consultorio, como usa toda una gama de verde muy similar con la pared del lado izquierdo, los colores, una construcción y manejo simple para lograr austeridad y ahorro de lo que es, puede ser el mantenimiento, uso de plantas y sustratos adecuados para minimizar la reposición de especies y tratar de incorporar especies nativas regionales. Los beneficios de un jardín vertical, como les decía, muy similares a los techos verdes, es aportan vegetación en espacios urbanos donde no abunda, con producción de oxígeno y la captación de dióxido de carbono. También tenemos lo que es captación de polvillos y gases contaminantes, dan sombra en lo que es el plano de la arquitectura, lo que puede ser un local o una vivienda. También le dan protección a los materiales de la fachada construida, como puede ser losas o metales. Logramos una aislación acústica urbana, que si estamos frente a avenidas transitadas es importante. Y tenemos todo el factor de biodiversidad, de atracción de insectos benéficos para el ser humano, como pueden ser mariposas o polinizadores de varias especies, aves, entre otros animales. Bueno, acá vemos ejemplos de
o sistema de construcción de jardines verticales con diferentes grados o evolución de complejidad, ¿no es cierto? Las imágenes superior izquierda es una pared verde que está construida debajo de una de las autopistas en Buenos Aires, que es todo con maceta, con especie de tradescantia y helecho espárrago, que son especies muy versátiles. Y en la imagen de la derecha superior vemos la construcción de una pared verde con palets, que puede ser el caso de una huerta o unas plantaciones de aromática en una vivienda. En la parte de abajo ya vamos a un sistema más complejo cuando se usan unas telas que se llaman geotextil con bolsillos, que es donde ubicamos las plantas. Fíjense, acá tienen pequeños bolsillos la tela donde se ubica el pan de tierra con la especie. En la imagen de la izquierda, debajo del lado izquierdo, es solo la tela que se cuelga a una estructura, como puede ser una reja frentista en este caso, y ahí se coloca las especies. En la imagen debajo derecha ya es parte de un sistema de construcción más complejo que ahora lo vamos a ver en detalle. Este es el sistema más complejo de construcción de paredes verdes, pero es el que se está usando, digamos, en grandes edificios. El tramo, la porción A, sería la pared que ya está existente de la construcción. Lo que indica, como ve, es una estructura de metal que se adhiere a esa pared. El C, que es este plástico que encontramos acá en color gris, es un plástico, recuerden ustedes que el techo también lo tenía, un plástico para evitar humedad, el traslado de la humedad de esta estructura que estamos colocando con plantas se traslade a la pared. El D, que esta placa que vemos en color blanco, esta de acá, es una placa de protección. Después, esto C o más adelante que vemos con pequeños triangulitos, es el geotextil con bolsillos. Como yo les explicaba, en cada uno de estos bolsillos colocamos el pan de tierra con la planta ya desarrollada. F, esto de acá es el riego, el sistema, la bomba donde se ubica y el tanque de riego. Y fíjense con toda la estructura de cañería, que va todo por acá, por arriba, y también muchas veces, depende del tamaño de la pared, se distribuye dentro de la tela geotextil. Y acá por debajo lo que hay que colocar es, porque fíjense en ustedes que esto va a regar y el agua va a caer aquí por debajo, entonces hay que hacer como una colectora o una bandeja para el reciclado del líquido. O sea, captamos un desagüe, digamos, una captación del agua que vuelve a incorporarse al sistema de riego. Esta estructura, a través del riego, es que se hacen fertilizaciones o control de alguna enfermedad, alguna plaga. Bueno, y ahora vemos algunos ejemplos. Patrick Blanc es un paisajista que fue pionero en lo que es la construcción de paredes verdes, es francés. Y esto que vemos acá es el jardín vertical del Museo Quai Branly. Ya tiene 13 años desde su creación. Esta foto es de junio de 2017. Fíjense en ustedes el desarrollo de las especies. Otro diseño de Patrick, esto es en Brasil, en una exposición, es una pared, fíjese, interna, también como juega con las luces y sombras en San Pablo en 2004, o sea, piensen que ya hace muchos años atrás. También otro diseño de Patrick en Japón en 2015. Esto es un comedor
cómo esta pared verde juega con varios colores, texturas, tamaño de hojas de las plantas, y fíjense cómo lo ilumina, tiene esta entrada de luz en la parte superior. Fíjense los diseños, o sea, el primero, esto en la Universidad Politécnica de Hong Kong en 2011, él hace todos sus diseños, primero en papel, digamos, y después lo lleva, lo transforma con la vegetación. Acá está el diseño en papel, cómo juega con los colores, y después traslada esos colores, diferentes texturas, profundidades a las plantas, y también juega con las luces. Otro ejemplo, este es Bangkok en Tailandia, es uno de los más nuevos, en 2018. Fíjense cómo se llama la selva araña en Quartier, que es un shopping de Bangkok, cómo justamente es en forma de espiral, pero cómo logró esa hermosa estructura con vegetación. Otro diseñador paisajista de paredes y techos verdes es André Heller. Esto es en Viena, también hace muchísimos años. Se llama La cabeza del gigante, de 17 metros de altura, y protege la entrada a los mundos de cristal subterráneo de Swarovski, que es, si ustedes recuerdan, es la firma de diseño de joyas, ¿no es cierto? Muestra las dos situaciones, en primavera la parte superior y la derecha en invierno, como se hela con la nieve, pero qué bella construcción, y tiene muchísimos años. Esta es en Buenos Aires, en la parte, bueno, son dos situaciones de dos cafés muy conocidos, dos franquicias, donde tenemos ejemplos de paredes verdes, hecho por una empresa, Green Teak, en Buenos Aires, que bueno, hace este tipo de trabajo. Ignacio Solano es un paisajista también, que tiene una marca registrada, digamos, de paredes y techo verde. Este es un edificio que se hizo en Bogotá. También esto es en Montevideo. Y fíjense ustedes cómo está la marca de Ignacio Solano. Bueno, el perrito Pupi de 1992 en el Museo Guggenheim de Bilbao, España, es uno de los más, digamos, iconos de paredes verdes, que fue hecho por Herbst Kunz, que es un artista plástico en realidad, pero como a la entrada del museo hizo a Pupi, y como variando con diferentes colores de hoja y de flores, le dio forma a este perrito cachorrito, ¿no? Bueno, después viniéndonos más acá a nuestro país, este es el emblema frente del obelisco en Cava. Ustedes van a encontrar las iniciales de Buenos Aires, gobierno de Cava, hecho todo de verde. Y que ya se lo he mostrado es también una pared verde en el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una pared exterior que está hecha por otra empresa que se llama He-Wall. También hizo una pared interior. Acá en la pared interior pude sacar buenas fotografías para mostrarle. Fíjense en ustedes la imagen de la derecha, la iluminación que tiene justamente para mantener esta vegetación, porque estamos hablando de un edificio en la parte interior. Fíjense, acá hay espatifilium para que florezcan y demás, o sea, necesitamos esa luminosidad que no tiene porque está dentro de la estructura. Y en las dos imágenes de la izquierda, en la parte superior, pueden ver ustedes la malla geotextil, y en la parte de abajo, fíjense ustedes cómo está esa bandeja o esa colectora del agua de riego
con cierta estructura que pueden ser como unas piedritas o chip de madera para disimularlo, que recolectan esa agua que vuelve a recircular. Bueno, este es el caso de una empresa paranaense que construye paredes verdes, se llama CEU Verdes, y tenemos dos ejemplos. La imagen de la izquierda es en una vivienda que recién estaba instalada y se ve bien en detalle la malla geotextil con las especies recién ubicadas. Y la imagen de la derecha era en un municipio del interior de nuestra provincia que no recuerdo exactamente dónde era. Bueno, esto era todo lo que quería comentarle de paredes y techos verdes, y a su vez les anexo el documento en Word para que lo tengan como complementario de este PowerPoint. Hasta luego.